¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mega Deportes en el día de la presentación de Bociña en el Estadio Monumental con muchísima gente. Ya hemos hablado latamente del jugador caboverdiano, llevamos de 10 días hablando del caboverdiano, todo bien, pero ya suficiente porque hay otros deportes y nosotros nos va a interesa. quedar más también, porque, Todavía queda. claro, antes la pregunta era cuándo va a llegar, ahora la pregunta es cuándo va a debutar, así que Vamos a nos tener tiempo nos para queda para conversar largo. sobre eso, pero sabemos que van a debutar ahora en agosto en el Mundial las Diablas, ¿cierto? Y que viajan. Unas que sí clasificaron al Mundial y que sí nos van a representar y Un mundial debe ser una cosa de loco, de como locos. deportista. Bueno, Bociña le cambió la vida. Y para eso vamos a hablar con Agustina Solano, que la vamos a ver en pantalla en cualquier momento. Ahí estás, Agustina, ¿cómo te va? Bienvenida a Mega Deportes. Me imagino que ansiosa, no sé si nerviosa, pero sí ansiosa de empezar luego ya la Copa del Mundo y representar al país. ¿Cómo estás? Hola, Gus. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, muy ansiosa y muy emocionada, ya me quiero ir. ¿Te quieres ir porque no quieres estar con tus papás en la casa o...? ¿Qué es peor? ¿Qué No, es peor? amo a mis papás, estoy feliz con mis papás en mi casa, pero me quiero ir porque ya ha sido súper duro este último proceso, mucho entrenamiento. Nosotras entrenamos todos los días a las 7 de la mañana en el Estadio Nacional. Igual se hace duro la rutina, así que nada, el premio mayor es irnos y empezar a disfrutar el Mundial. Así que ya estoy ansiosa y emocionada por subirnos al avión e irnos a cumplir nuestro sueño. Tengo una pregunta antes de lo deportivo, porque ¿Qué va a preguntar? no, está bien, es una pregunta normal, pero es que cuando uno le toca volver a la casa de los papás, yo tuve que volver una vez obligado, como que siente que uno que ya no es la misma casa, o sea, como que sí, pero no, como que No te sientes parte. es que como que uno, yo siento que me tocó volver hace 10 años atrás, como que molestaba. Casi que yo me notaba como yo el final, yo me salgo cuando salgan todos de la casa, yo salgo yo tranquilo, como que hagan su vida normal, yo no existo, como que, no sé si te pasa o no, ahora que estás ahí con tus papás. Mira, los primeros días son como de adaptación Claro. a estar con más gente, Sí. pero después, no, la verdad es que tengo una muy buena relación y tengo mi espacio y también soy muy de horarios porque también al ser deportista de alto rendimiento es como que todo está casi que calendarizado con Mm. horarios. Así que nada, acá todo el mundo conoce y entiende y banca mi rutina y nada, no, la verdad es que me siento muy cómoda. Yo quiero entrar en lo deportivo, Vamos. porque sabemos que ha sido un largo camino para llegar a este gran objetivo que fue clasificar al Mundial. ¿Cómo han sido los torneos en los que han competido durante este tiempo? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo están como equipo? Creo que eso es muy importante para este gran desafío que se viene ahora. Sí, mira, este año empezó con el premundial en marzo, o sea, nosotros nos quedamos entrenando todo el verano y empezó con el premundial en marzo que nos fue súper bien. Fue un resultado histórico, salimos primeras, le ganamos 2 veces a Australia, que es un rival de elite en el hockey, y las semifinales a Japón, que también es un equipo que siempre los partidos son muy disputados. Y creo que empezamos muy bien el año con el pie derecho, mostrando muy buen hockey. Por lo general a nosotras jugar después del verano, como en marzo, es un buen momento porque estamos juntas, todo el equipo, haciendo como la pretemporada y la preparación para los torneos durante diciembre, enero y febrero. Entonces siempre es un muy buen momento para competir en marzo, sobre todo si es en Chile, como fue ese torneo. Así que nada, nos fue súper, súper bien. Y ahora hace poco nos fuimos a la Nations Cup en Nueva Zelanda, que también era un torneo súper duro. Y ahí nuestro objetivo era salir primeras porque nos clasificaba a otro torneo que era la Pro League y no cumplimos el objetivo, pero también fue un torneo de muchísimo crecimiento, donde se ajustaron muchísimos detalles. Así que creo que, si me preguntáis cómo está el equipo ahora, creo que el equipo está muy bien. Hemos crecido mucho desde la Nations Cup hasta ahora, hemos entrenado mucho en los detalles que nos faltaron para que se nos dieran los resultados que queríamos. Así que nada, yo estoy con mucha confianza y creo que el equipo está súper bien. ¿Qué análisis hacen de los rivales? Porque cuando uno le pone cara o bandera a los rivales, medio que saca cuentas, dice por aquí no, por aquí sí, acá no sé, probablemente potencias del mundo dicen todos son top puntos, cuando a nosotros nos toca remar desde más atrás a veces como
sí, aquí está difícil, pero ojo que acá voy. ¿Cómo, que hicieron esa lectura ustedes? No, y también enfrentaron a Sí, Australia y obvio, Japón desde en el que nos premundial. dieron desde que se hizo el sorteo y nos dieron el grupo, que estamos mirando al principio de cada entrenamiento videos de los Ujú. rivales que nos tocan en el grupo, para ver también de qué manera con nuestro juego podemos complicar al rival. Y nos tocó Holanda, que no sé si ustedes saben de Sí, hockey, pero Holanda es el mejor equipo del sí, mundo. claro. Yo creo que no pierde un partido hace, no sé, 4 años. Así que ese es durísimo. Nos toca debutar con Holanda en Holanda. Mm. Eh, es nuestro partido inaugural y creo que ese partido también marca mucho el resto del torneo, porque también Claro. nosotros nos tenemos que nos tenemos que presentar con confianza, tenemos que jugar ese partido y pase lo que pase, tenemos que mantenernos súper unidas para poder enfrentar los otros dos partidos que nos tocan, que son Japón y Australia. Que como te decía antes, en marzo en el premundial a los dos rivales les ganamos. Son rivales súper duros. Australia es un rival del top 5 mundial por lo general. Así que nada, nos tocó súper duro. Pero creo que, claro, hay que ir paso a paso. Nosotros siempre decimos que hay que ir partido a partido. El primer partido es Holanda, es un partido durísimo, en el cual sabemos que vamos a tener que defender muchísimo nuestro arco y aprovechar las oportunidades que tengamos para atacar. Pero nuestra idea es empezar agarrando confianza, unidas como equipo, y que pase lo que pase en ese partido, independiente del resultado, poder estar con la cabeza alta y sabiendo que pusimos todo para enfrentar Japón y Australia, que son los otros dos partidos del grupo. Agus, y tú en lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra este mundial? Me imagino que igual después de una temporada en España, venir a jugar acá a Chile, tener que viajar a Nueva Zelanda, igual es una agenda bastante apretada, es cansador igual, pero ¿cómo te sientes tú en lo personal? Sí, yo estoy feliz, la verdad es que estoy feliz, amo jugar con este equipo, creo que el máximo premio es representar a Chile y ni hablar de representarlo en un mundial. Este es mi segundo mundial y lo vivo como, no sé, el primero era como todo desconocido y me parecía toda una locura. También fue en Holanda y en Holanda el hockey es como el deporte más grande que hay y los estadios se llenan y las niñitas se te tiran a pedir autógrafo. Para nosotros es una locura. Y, y lo viví como sin experiencia y todo como si fuera wow. Y ahora que sea lo que voy, estoy demasiado emocionada y quiero poder transmitirle eso a las niñas más chicas, como por favor disfruten cada momento porque es una locura el torneo que vamos a vivir. No hemos vivido, o sea, las niñas que van por primera vez no han vivido un torneo así. Así que nada, estoy feliz, estoy muy emocionada y estoy muy agradecida de poder volver a representar a Chile en un mundial. ¿Cómo has visto el respaldo, no de los gobiernos, porque al final hubo un cambio y es muy difícil que sea anexar todo esto a un gobierno del lado que sea, pero sí como Estado, porque estamos viendo resultados positivos, los Cóndores también 2 mundiales consecutivos, ustedes también 2 mundiales consecutivos, algo que era difícil en el deporte chileno hace tiempo, como que uno siempre Sí. pensaba el fútbol va al mundial y los demás, es que ahí están, pero parece que desde ya hay un trabajo importante en otros deportes de colectivos y que se están viendo resultados. Cachito, me imagino que ustedes tienen claro que fue un gran impulsor, un gran ayuda. Lo mismo en el rugby con Pablo Lemoine. Como que trajimos a los Bielsa en algún momento y fue funcionando. ¿Lo han visto así? ¿Sienten un respaldo distinto del Estado en sí con los deportistas? Sí, sí, es un tema que justo hablábamos hoy en el estadio cuando nos despedíamos como para irnos al mundial, que es increíble el apoyo porque que nos faciliten las instalaciones. Nosotros entrenamos en el Estadio Nacional, son nuestras canchas. Ujú. Nosotros decimos que es la cancha de la federación, pero en realidad es la cancha del Estado, el recinto es del Estado, y que a nosotros nos faciliten las canchas para entrenar en los horarios que nosotros queramos, y no solo la categoría adulta de mujeres y hombres, sino todas las categorías para abajo, que es lo que hace que el hockey después tenga futuro y que salgan jugadoras porque ya están grandes y sigan entrando niñas con buen nivel. Creo que eso es fundamental, que nosotros hace mucho tiempo, hace 4 años atrás, cuando hicimos la despedida del Mundial, la hicimos en un club privado porque no teníamos cancha. Y hoy, 4 años después, hacemos la despedida del Mundial en nuestra cancha, que es una cancha del Estado, que se pone con todo y que está increíble. Es una cancha donde se han hecho torneos internacionales y todo el mundo dice, wow, qué onda las dos canchas que tiene Chile. Creo que eso, la infraestructura del gimnasio,
los camarines, todo es 100% apoyo del Estado y hemos crecido mucho a partir de que podemos entrenar en horarios donde a todas nos acomoda y cuando queramos, cuantas veces queramos durante el día. Así que creo que eso, y como te dije antes, no solo nosotros, sino todas las categorías para abajo, que hoy están a cargo de Cachito, que lo mencionaste, y hace que el hockey siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo y se masifique, y eso hace que también haya futuro. Ustedes concentraron en el CAR para el premundial. Estuvieron ahí. Sí, ¿Se tiraron a la piscina también? nos tiramos a la piscina cuando ganamos, sí, eso también. Van 2 torneos que entrenamos, o sea, que nos concentramos en el CAR. No sé, estas semanas que hubo mucha lluvia, también el CAR nos facilitó la cancha de handball para que pudiéramos entrenar indoor, para no perder entrenamiento ni condición física. Nos prestó también la cancha, el pedacito de cancha de atletismo que hay techada. Como que en ese sentido también nos tenemos que hacer exámenes de sangre y no los podemos hacer ahí. Vamos a la nutricionista también en el CAR. Como hay muchas cosas que han mejorado que antes nos teníamos que conseguir quizás cada uno individualmente y que hoy el Estado nos proporciona y creo que es un cambio enorme. Sabemos que va a seguir creciendo porque cada vez necesitamos más apoyo, cada vez hay más giras, cada vez hay más competencia, cada vez hay más necesidades de los deportistas, pero el camino que hemos hecho en estos últimos 4 años ha sido enorme. ¿Cómo lo hacemos para que esto sea una constante? Como dijiste tú, las chicas que están empezando tengan la misma infraestructura, las mismas facilidades que por ahí quizás hace 10 años atrás no existían. Y para evitar, vuelvo a la comparación del fútbol. En algún momento nos fue muy bien con una generación y después no había nada. Más allá de esa generación no hubo nada más. Y estamos en ese proceso. ¿Cómo lo hacemos para que los deportes colectivos del país, dejando de lado el fútbol, y después de estos 2 éxitos consecutivos de clasificar al mundial, no se pierda y no quede en eso? Y que tengamos que esperar 25 años de nuevo para clasificar un mundial. Que sea una constante y ver a Chile constantemente en las copas del mundo. ¿Cómo crees tú que lo deberíamos hacer? Yo en el caso del hockey creo que así como uno de los mejores entrenadores de Chile hoy está entrenando la selección adulta, que es Cristóbal Rodríguez, que es nuestro entrenador, Uh-huh. otro de los mejores entrenadores que ha tenido Chile, que es Cacho Vigil, hoy está encargado de todas las menores. Entonces poner un entrenador de esa importancia, con ese conocimiento, como tú decís, que es como el Bielsa del hockey, que a nosotros nos cambió la vida, tener a un entrenador como él a cargo de todas las categorías menores, viajando a regiones, porque él viaja a regiones constantemente, tratando de masificar el hockey, de que no sea solamente Santiago o solamente colegios británicos, sino que sea en todo el país, que hoy hay canchas en Antofagasta, hay cancha en Concepción, que cada vez haya más gente jugando hockey y que esté a cargo de personas como él, que hace que obviamente el semillero sea cada vez mejor. Creo que esa es la clave. A mí hace poco me tocó ir a reemplazar a una amiga que entrena al sub-12 de la selección menor y ella es una de las encargadas y Cacho está como encargado de todos los entrenadores y me sorprendió el nivel de atención y de detalle que tienen con las niñas. Como él está todo el tiempo observando cada una de las estaciones, que esté bien ejecutada, que la técnica se esté entrenando bien, que el ejercicio sea dinámico. Creo que hace unos años eso no se hacía y hoy la federación apostó a poner una persona de peso para que se haga cargo de todos los menores y eso es increíble, hace que cada vez suban niñas con más talento y que a nosotras las más grandes nos muevan el piso, es como se vienen con todas las menores y qué alegría que así sea. Eso, ¿cómo están las menores? Me imagino que para ustedes, como las más experimentadas de esta selección, intentan traspasar toda esa experiencia que tienen, no solo de disputar esos torneos tan importantes, sino que de jugar en países donde el hockey tiene mucha más relevancia que acá en Chile. Sí, yo creo que es un poco eso lo que tú dijiste. Nosotras, las más grandes, tratar de transmitirles los valores, como esto de que es un deporte amateur y que nosotras lo vivimos como un deporte profesional y nos dedicamos al 100% y jamás faltaríamos a entrenar. Y, y las niñas también creo que nos traen, o sea, suben a enseñarnos un montón de cosas, a ser un poco más irreverentes, a pasarla bien, a disfrutar, a que no importa y vamos a ir contra todos y sin respeto, entre comillas,
porque somos Chile y podemos contra cualquiera. Creo que nos hemos complementado muy bien. Hoy somos un equipo que tiene 13 jugadoras, las que van al Mundial, que son 13 que ya jugaron un Mundial Ya. y 7 que van a jugar su primer Mundial. Y creo que es una linda combinación entre experiencia y juventud que hace que tengamos las dos cosas, esa irreverencia y ganas de comerse el mundo y nuestra responsabilidad y los valores y representar la camiseta, que creo que se une perfecto y hace que seamos el equipo que somos hoy. ¿Qué extrañas de Chile cuando andas fuera? O de volver a casa. A mi familia mucho, a las Diablas también, hablo mucho con ellas. Mi grupo de mejores amigas es de la selección y la verdad que las extraño. Pero la verdad es que no alcanzo a extrañar tanto porque es como 3 meses en Santander, 3 meses acá entrenando. Al final no es como que vivo afuera Ya, 100%, perfecto. sino que Claro. estoy allá y acá todo el tiempo y lo estoy pasando muy bien en Santander, así que nada, más que a mis afectos, nada. Oye, quiero saber un poco más de la interna de las Diablas. ¿Son buenas para escuchar música, cada una con sus audífonos, o hay alguien que pone en un parlante, algo así? No, la música es religión y no le vayan a sacar el parlante a la Feña Rieta porque ella lo tiene abrazado a su brazo. De repente las más chicas, como la Fran Irazoki, se lo sacan y ponen su música, pero es el bus, o sea, el momento bus a la cancha es religioso para las Diablas. Todas estamos escuchando la misma música y tenemos una playlist que viene desde, te juro que 8 años atrás, con canciones transformadas por nosotras, que se ponen, o sea, el camino es como casi que una religión, canción por canción, cada una sabe qué canción viene después y el bus se mueve y nos paramos, saltamos. Es como que se igualan las energías del equipo para poder bajarse del bus y entrar a la cancha con todo. ¿Y dónde van los bordes de esa playlist? Así como, no sé, ponte tú. De Camilo Sesto a Cris Claro, MJ. paso de Megadeth a. No sé. Sí, ¿Dónde Bad están? Bunny, ¿Ya? mucho reggaetón, canciones que hemos como Anita Envolver, que la transformamos toda la letra y es 100% nuestra. Está la escoba, que nos paramos todas y dejamos la escoba. O sea, lo que se te ocurra, pero puras canciones muy prendidas. ¿Cómo es esa de envolver en versión Diablas? ¿Ustedes le Ay, transformaron soy la pésima letra? para cantar, pero... a Que nos ver. tire algo, que nos tire algo. Y hoy la vamos a romper, sé que lo haremos y vamos a sorprender. Una muralla vamos a hacer, somos un equipo duro de vencer. Pero hoy la vamos a romper, sé que lo haremos y vamos a... Así. Ya, bueno. Ah, Un bien. Chile que va a cambiar la historia del hockey. Ah, buena. Está Aplausos. bueno, Toda, bueno, está está bueno. 100% transformada, no me sé la canción real. Ya, pero con eso estamos. Y al final, Sí. y me parece que es muy bueno porque terminan uniendo a una selección y a un país en torno a lo que hacen y que nos llenan de orgullo y que, como te dije anteriormente, ojalá sea una constante y tengamos estas entrevistas, estos diálogos y no sea, se van las Diablas porque van al Mundial. Sí, van de nuevo y van a ir de nuevo y van en el próximo Mundial y van a seguir yendo y van yendo. Creo que vamos por el camino correcto. Agus, te agradecemos el tiempo. Te agradecemos la conversación. No, ha sido un gusto. Buen viaje, que nos vaya excelente y estamos en contacto constantemente con ustedes. Así que mucho éxito. Éxito, Muchas gracias a Agus. ustedes por el apoyo. Un Chao, abrazo. que estén bien. Que estés bien. Chao, chao. Chao. Buena nota. Buena nota. Divertida. Divertida. Aparte cantó. Sí, no, las hizo todas. Muy bien. Igual que en la cancha. Oye, Así que... tenemos que ir a una pausa. Ya me avisó el Mati. Ya, pues. Y Vamos a la pausa. Viene otro invitado. Este es más chiquitito, sí. Las Diablas se van a las 10:55 mañana, De la mañana. de la mañana. Ah, A entonces- esa hora es el vuelo. Gracias, Agus, porque ya estaba durmiendo. Sí. Tenía que estar temprano y estaba Sí. durmiendo hasta ahora. La pausa y volvemos. Deportes. Ya, estamos de regreso, es tarde ya. Cami, para presentarte un nuevo invitado. ¿Pero tenías algo ahí o no? Sí. Tengo algo. Directo desde Panamá. Pero de la FIA. A ver, Sí. vamos con la sorpresa, Mati. Ahí está. Mira. Nuestro amigo Bruno Miranda, ¿cómo estás? Bienvenido, 10 años tiene y ya tiene estos trofeos. ¿Cómo te Hola. va?
Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, este de acá, el volante, Sí. ¿de dónde es? Ese de Panamá que me lo dio que me eligió la Federación de Chile como el mejor piloto chileno del año 2025 y me dieron el premio allá en En Panamá. Panamá. En Panamá. ¿Y el otro? Este es del Mundial de 2025 de Rotax, que logramos quedarnos con el segundo lugar en Bahrein. En Bahrein. ¿Y en El premio que se suspendió este año en la Fórmula 1. qué pista? Ojo. Está al lado ¿Al lado del autódromo. Ay, buen viaje. Así, pero o sea, Pegado. donde uno iba a hacer la inscripción de piloto, había una reja que te separaba de la curva, no sé, de la última, creo, no estoy seguro. Una que es como bien cerrada. Sí, al algo final. así. ¿Sí? Oye, y 10 años. 10 años, sí. ¿Cuándo empezaste? Yo partí así a subirme, la primera vez que me subí fue a los 5 y a correr profesional desde los 7. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿De dónde tu familia? ¿Alguien porque hay deportes que no es que la gente pase por fuera y diga, quiero hacer esto. Claro. Hay deportes que no sé, alguien de la familia, un hermano mayor, quien sea, te acerca o creces. Por ejemplo, la otra vez hablé, por ejemplo, con la Anaís Orellana. Me decía que su entorno familiar siempre estuvo metido en eso y creció dentro de eso, del karting. Tú, en tu caso, ¿cómo llegaste? Mi papá tiene en el Sudamericano de 2019 de karting, que fue acá en Chile, fuimos a ver a un amigo de mi papá. Y ahí me subí al karting de la Anaí, a uno que tenía chico, solamente para subirme. Y desde ahí que me gustan mucho los autos. Y a mi familia también siempre le han gustado. Esa es las perdices, ¿no? ¿Fueron las perdices? Sí. Lindo cartódromo el de las Sí, perdices. bonito. Oye, y tu familia es la que te acompaña a todos lados, ¿no? ¿A Bahrein con quién fuiste, por ejemplo? A Bahrein fui con mi papá, pero por ejemplo en el año 2024 fui con toda mi familia, o sea, fueron mi mamá, mi hermana, mi abuelo, mis primas. Ah, mira. ¿Y cómo lo haces cuando tienes que viajar o cuando compites? ¿Cómo lo haces con las clases? ¿Haces la cimarra? Cuando hay pruebas, las tengo que dar después y con las tareas me las tengo que hacer después, me las consigo con los compañeros, no sé. ¿Cómo lo haces? Porque cuando uno, me imagino que tú cuando estás pensando en seguir esto toda tu vida, hay un componente de ser niño, porque eres un niño y hay cosas que uno se divierte, pero tienes que en algún momento como que cambiar ese formato y decir, estoy trabajando para ser un piloto profesional. Sí. ¿Cómo era así? Hay veces que tengo cumpleaños y me los pierdo, pero si es que quiero llegar a la Fórmula 1 tengo que seguir trabajando y no parar nunca. ¿Ese es tu sueño? Sí. ¿La Fórmula 1? ¿Y hoy día la ves siempre? ¿Ah? ¿Ves siempre la Fórmula 1? Cuando puedo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ¿Quién quién es tu es tu ídolo? ¿Ah? ¿Tu ídolo? Espérate, vamos a hacer algo. ¿Quién te gusta? Mati, podemos poner un apoyo para poder. Le vamos a correr un poco los trofeos porque no creo que se vea borroso. Él. Para que se vea, que se vea bien. Mira, para que se vea bonito ahí. Ahora sí. Para que se vea. Es mío. me lo gané yo. No. Es para que se vea bien, se vea en foco, porque se perdía un poco con los trofeos. Ahora lo vamos a corregir. Cami, le preguntaste por. Sí, ¿por quién es tu referente? Tu ídolo en la Fórmula 1. Lewis Hamilton y Ayrton Senna. ¡Senna! Mira, Sí. ¿Quién te contó la historia de Senna? Que mi papá y a mi familia como que le gusta Senna y hay mucha gente que habla de él. Sí, que hablaba. porque no lo viste correr. No lo vi, pero cuando he visto videos de él en lluvia y es muy bueno. Era bravo en lluvia. Sí. No le tenía miedo a nada. No. Y además tenía un componente importante porque era sudamericano, Ujú, más cercano a nosotros. sí. Y él tenía algo que tenía una suerte de historia de ir siempre contra los más grandes. Sí. Como que le costaba mucho. Sí, le costaba. Por ser de acá era más difícil que pelear con los pilotos europeos. El viaje para allá. Sí. ¿Lo ves así? Como que podría ser tu camino ese, ¿no? ¿Ah? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Oye, me dijiste que estuviste en karting de la Anaís. ¿Compartes con otros chicos? Porque hay una camada importante de jóvenes que
que están buscando el mismo sueño, ¿no? Acá estuvo Augusto Salamé también. Sí, Sí. Y está Clemente, que es un poco más grande, el Nico Ambiao, que es un poco más chico, más grande que Huerta, están ustedes, están ahí tú. ¿Comparten, se encuentran, son amigos? Sí, en el karting siempre nos vemos, pero y sí, somos amigos, hablamos entre todos. Oye, ¿cuáles son tus características como piloto? ¿Cómo te definirías tú? A ver, no sé. ¿Qué haces cuando, por ejemplo, cuando te vas a preparar antes de una carrera? Porque llega un momento en que el piloto se concentra y tiene la vista siempre en la pista y lo que tiene que hacer, en repetir de buena manera las curvas, un circuito perfecto. Pero antes de eso, ¿qué haces? ¿Ves algo en el teléfono? ¿Conversas con tu familia? Converso con los del equipo, ¿Ya? veo las carreras anteriores para ver qué tal está la pista, por dónde hay que ir. Ya. Eso. ¿Y la lluvia? ¿Cuándo con la lluvia? ¿Ah? Bien. ¿Sí? Sí, me gusta. Soy bueno. Es brava la lluvia. Sí, es Porque es complicado. traicionera. Sí. Sí, es complicado. Oye, y me dijiste que te gusta Hamilton. Sí. ¿Qué te gusta de Hamilton? Por su forma de manejar. ¿Sí? También es... A ver, porque a uno le tiene que gustar Hamilton y no Verstappen. ¿O te gustan los dos? Es que Verstappen, no sé, como que tiene algo como que es muy pesado fuera de la Ah, pista. entonces no le gusta. No le gusta. Me cae muy bien Bruno, porque pienso lo mismo. Es demasiado pesado Es fuera de la pista. exactamente lo mismo, ¿no? Oye, ¿y Kimi Antonelli? Sí, es buen piloto. Muy bueno. Es muy joven. Es joven. Es joven. 17, 18 años. No tiene ni licencia. Cuando debutó no tenía licencia para conducir en la calle. Sí, No podía. no podía. Oye, ¿has competido en el extranjero? ¿Has competido acá? ¿Qué países te ha tocado recorrer? ¿Dónde has estado? He estado por allá, por los Emiratos Árabes, Ujú. Argentina, Portugal, España, Italia. Mira, tengo bicampeón nacional del campeonato Rotax Chile en la categoría Micromax, Sí. subcampeón sudamericano en Rotax 2024, Micromax, campeón sudamericano y AM Series Mini Under 10 2025 y subcampeón del mundo en el Rotax Max Challenge, gran final 2025, Micromax, disputado en Bahrein, la copa que estábamos viendo anteriormente. Para tener 10 años, Buen palmarés tiene. Sí. 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 Buena vitrina. Buena vitrina, po. Buena vitrina. Y cuando tú vuelves al colegio, tus compañeros te preguntan, porque estás viviendo cosas que no vive un niño cualquiera. Sí, o sea, cuando llegué al mundial, me felicitaron. Y para las carreras, cuando las carreras de acá de Chile también me felicitan y me preguntan cómo me fue. Bien. Sí. Oye, ¿y cuál es el campeonato que más recuerdas tú? El del mundial 2025. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tienes tan porque grabado? Porque soy el único chileno en conseguir un podio en un mundial desde 25 años que llevamos corriendo esos mundiales y soy el único y el primero. Toma. Toma, hacer lo Toma. mismo. ¿Por qué? ¿En qué estabas Por todos los esto, 10 años? Por esto, yo. Jugando con los autos en mi casa, con los autitos, pues no estaba arriba de un karting. Estaba jugando con un auto, haciendo lo mismo probablemente, pero desde distancia. Oye, Yo no sé de cuándo existe un karting, porque yo recuerdo cuando era chica yo no... creo que siempre hubo karting, pero no sé si era tan más. No llegaba a Los Ángeles entonces. Puede ser. Puede ser entonces. Porque claro, hay una. Yo estaba mirando a la mamá que está acá también con nosotros, tiene mi Ruth, entonces tiene más o menos mi edad. Y debe entender más o menos que no había tanto karting en esa época, o no había tanta popularidad. Hoy día hay mucho más. Hoy día en Santiago uno puede ir a 6, 7 lugares fácil para competir en karting. Ahora, antes era más difícil. Se ha ido masificando y creo que se ha ido pavimentando esa idea de poder tener pilotos nuestros en la Fórmula 1, pilotos nuestros en otra. Si no es la Fórmula 1, ¿dónde te gustaría correr? ¿O es solo eso? No sé, me gustaría las 24 horas. ¿Ya? O
o de más fórmula, Ya, o sea, algo así. como prototipo, los autos prototipos. Sí, Porque, por ejemplo, el otro día hablaba con el Cleme Huerta y me decía, si no llego a la Fórmula 1, si voy a la Indy, soy feliz. también buena. Puede la ser, IndyCar. ¿no? Sí. ¿Viste la película de la Fórmula 1? ¿Ah? ¿O muy chico? ¿Viste la película de la Fórmula 1? No, sí la vi. ¿La viste? La vi en los viajes. Ah, la viste. Cuando me fui con mi mamá a Panamá, ahí la vi la película. ¿Te gustó? Ah, sí, es divertida. Está buena, ¿no? Interesante. Está buena. Sí. Ahora uno mira y dice, igual hay cosas que no pasan. Como en cuanto a carrera y movimientos, es como, ay, es película, pero está buena. Sí, sí. Tenía que tener algo de ficción también. Sí, claro, obvio, Sí. sí es Hollywood, pero está buena. Aparte, el hecho que haya tenido cameos o participación de los pilotos que hayan grabado dentro del paddock es muy bueno. Aunque habían pilotos que no querían grabar, por ejemplo, Verstappen. No está, po. Pesado. Pesado. ¿Viste? Si todos somos aquí, no se puede ser término medio. No es que sí, que igual me gusta. No. Sí o no. Simple, ¿no? Oye, Bruno, ¿y qué queda en este año? ¿Vas a volver a viajar? ¿Vas a competir acá en Chile? Vamos a seguir corriendo el campeonato Rotax acá en Chile. También vamos a correr el campeonato, los dos campeonatos que estoy corriendo en Argentina, que son el Llame Series Argentina y el campeonato argentino de karting. Y en octubre nos vamos por el mes completo a hacer pruebas a Italia y a correr el Mundial de Portugal. Cuando vas a Argentina, ¿cómo te reciben? ¿Cómo ves el nivel? Porque uno habla de un país que está al lado de nosotros, pero que ha tenido gente en la Fórmula 1. Y gente ganadora, campeones del mundo. Está Fangio, está Reutemann, hoy día está Colapinto, hay gente en la Fórmula 2, Nico Nabone. Nabone, bueno, no me acuerdo. Y nosotros lo vemos muy lejano, ¿viste? Y el argentino es mucho más tuerca que nosotros, le gusta mucho más el deporte de auto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay más nivel que acá en Chile, son más pilotos, son más agresivos, las pistas son más chicas, Ya. todo eso. ¿Y cómo te ha ido mano a mano ahí con ellos? La última fecha, que fue la semana pasada, si no me equivoco, ¿Mm? antepasada, ¿Ya? gané el sprint, que es como la prefinal acá en Chile, ¿Mm? y en la final quedamos cuartos. Está bien, Ah, bien. está bien igual. Y ahí me imagino que van pilotos de varios países. No, corren de Argentina y bueno, no sé, en las categorías más grandes hay más chilenos y hay un uruguayo, si no me equivoco. Ah, ya. Mayoritariamente argentinos. Sí, Sí, en general en esos torneos o esos campeonatos siempre hay como Uruguay, Chile, Argentina mucho. No sé si tanto brasileño y poco. no, parece. no brasileño. brasileño no hay. O sea, Menos- sudamericanos quizás vayan ahí los brasileños, claro. pero si es que no. No, aparte es muy grande Brasil, tiene sus propias competencias, tiene su otro mundo básicamente. Y es caro, además esto es súper caro. Competir, no es saber la mamá, es carísimo. Entonces, cruzar el continente para ir a competir, claro, ese gasto se hace una vez específico, 2 veces específico. Claro. O guardar esas luquitas para Europa, ¿no? Te vemos con marca Copec, como te apoyan, la mamá anda bien en los apoyos, cuesta. Ahora hemos logrado, Sí. Sí, no, yo estoy traduciendo. ahora hemos logrado auspicio después del Mundial. Ya. Logramos el auspicio de Copec, que nos está Bien, Copec. auspiciando el campeonato nacional, el Rotax, aquí Ya. en Chile. Se lo está auspiciando Copec. Y tenemos ahí unos padrino mágico que le digo yo, que Muy bien. es don Eduardo Kovacs. Ah, el Guayo. Guayo corre rally, Él no conozco. Corre en Quilpué, corre. Sí. Don Eduardo conoció la historia de Bruno y es su padrino, Buena. así que él lo está apoyando con los viajes a Argentina. Y acabamos de cerrar con Alguien. una entidad bastante importante, Qué pero bueno. que todavía no tenemos permiso para. No, guardemos ya. que Pero ya apenas podamos lo vamos a contar. que no se vaya a caer la empresa que se va a poner con, No, ya con firmamos Bruno. contrato, sí, ya está. Ah, bueno, ya, pero igual hagamos las cosas bien porque capaz que se enojen. Mejor que no. Sí, pues cuesta en este deporte Sí. las marcas, porque muchas veces pasa que, porque hablamos con muchos chicos pilotos, otros que ya eran más grandes, y en todos los deportes siempre pasa que te dicen como, o llegan, a mí no, yo nunca he sido deportista de alto rendimiento, pero les piden como ya, ¿y dónde están las copas? ¿Dónde están los...? ¿Qué hemos ganado?
Como que esperan El resultado. Claro, tenés que venir con una copa para que... No, pues a veces hay que hacer el esfuerzo antes, hay que jugársela antes. Porque después nos subimos todo al carro, que nos pasa a nosotros con el fútbol femenino. Claro. Que ya estamos nosotros remando con el fútbol femenino, va a llegar un momento que va a ser muy popular y la gente va a decir, yo siempre estuve. Mentira. Subiste ahora. Así que, Kovac, Sí, buen tipo. Ah, sí. Buen tipo. Buena onda. Buena onda, ¿no? Me gusta. De hecho, fui a una exhibición allá al Autódromo Quilpué, que anduve con el auto ¿Ya? y después me dijo que me suba a dar una vuelta con él en su auto. ¿Y? Sí, divertido, anda rápido su auto. ¿Anda rápido? Potente. Con ¿Te cuidado. asustaste o no? ¿Ah? ¿Te asustaste o no? Es que como no tenía asiento, tenía que ir afirmado allá atrás y me iba pegando a veces, pero preocupado me iba hablando para ver cómo iba y sí, divertido. Cuando estás compitiendo arriba del karting con el casco y están mirando la pista, en tu cabeza vas repitiendo lo que viene, porque muchos pilotos, de hecho es una frase, y en la película de la Fórmula 1 lo dicen, y Senna también lo decía, hay un momento en que estás como que todo fluye, como que no piensa, es como mecánico, hay un momento de carrera en que vamos, y saben lo que tiene que hacer y el cerebro funciona así. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado? ¿O vas siempre pensando, aquí viene a la derecha, aquí viene a la Sí, de repente me pasa. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es esa sensación? No sé, es que como que uno no piensa, entonces después no sabe lo que pasa. Es como que pasa un rato que no cacháis y te diste cuenta que hiciste 6 vueltas y no te diste cuenta, ¿no? Sí. Debe ser una linda sensación para los pilotos, Sí. porque al final no va a 50 como uno va en la calle cuando va camino a la casa. Hay velocidades importantes. 120 de repente. Ya, ¿viste? Y en karting al final uno va... Mira, siguiendo bociña, te diría que pasamos los 120. Ya, pero arriba me gustó. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una competencia de karting de Mega Deporte. Vamos a ir a correr karting. Ya, yo quiero. Yo, En Los Ángeles hay un karting y es de mi primo. Nunca he ido. ¿Este es tu primo? ¿Sí? ¿Y hay corrido karting? No, ¿Y por qué nunca has ido si tu primo tiene un karting? No sé, nunca me subió al karting. ¿Qué le decimos? Es que aparte, ¿Qué le recomendamos? mira, en mi defensa, la última vez que viajé llovió todos los días, temporal. Pero no. gomas de lluvia. ¿O no? sí, Sí, pues. ¿Qué le... con tornado. Oh, verdad, ahí se pone complejo. ¿Qué le podríais decir a los niños que ven tu historia? Que, por ejemplo, que ven a la Anaís y que dicen, hoy sí podría ser. ¿Cómo les recomendamos entrar a esto? Que si quieren lograr algo, que no paren nunca de esforzarse y que si tienen un sueño, que se esfuercen mucho y lo van a cumplir. Ojalá cumpla el suyo, ojalá llegue a la Fórmula 1, si no, donde tenga que llegar, pero donde vaya, sea feliz. Sí. Disfrute, porque hoy día es un niño, después va a ser un hombre y que lo que haga lo disfrute y páselo bien. Y si lo podemos apoyar en el trayecto, felices, así que vamos a estar en contacto y ojalá sigan los premios, ojalá cuando vuelva tengamos más trofeos encima de la mesa y podamos seguir ampliando la conversación y hacer más cosas. Así que le agradecemos por venir. Sí, muchas gracias por la invitación y agradecer a toda la gente que me apoya. Éxito. Muchas gracias. A ti también. Un gusto, Bruno. Súbete un Muchas karting. gracias. Es entretenido. Es Y entretenido. cuando vayas a Los Ángeles, llámame, po. A ver si es que estoy allá y vamos al karting. Ya. Enséñale, porque yo... Sí, pues, para que me ¿Tenés enseñe. licencia, ¿no? Sí, hace 3 años tengo licencia de conducir. Pero no se sube un auto hace 4 años. Ya, este fue Mega Deporte. Bruno, gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a la mamá. Que estén bien, nos vemos mañana. gracias. Nos Chao, vemos. Cami, chao, Mati.